Buen día con todos, con todas. Voy a empezar donde nos quedamos, ya, falta poco nomás para poder terminar, ya. Bueno, habíamos empezado a ver lo referente a los lípidos complejos, ¿no? Los lípidos complejos hemos dicho que son los fosfolípidos y los glucolípidos. Dentro de estos fosfolípidos se encuentran los fosfoacilgliceroles, que básicamente son estructurales, ¿no? Es decir, que eminentemente son estructurales, es decir, que estos están presentes en toda membrana celular. Toda membrana celular posee fosfoacilglicerol y esta es la unidad estructural de todos los fosfoacilgliceroles, ¿no? Tiene una molécula de glicerol que viene a ser su alcohol, dos ácidos grasos esterificados, grupo fosfato enlazado al glicerol, y enlazado al grupo fosfato tenemos dos compuestos nitrogenados, ¿no? Como la colina, la etanolamina y y el inositol, ¿no? En el caso de que si está enlazado la colina, a ese fosfosilglicerol se le denomina lecitina. Si está enlazado la etanolamina, se le llama cefalina, y que son los dos principales tipos de fosfoacilglicerol que tenemos, ¿no? Las lecitinas y las cefalinas. Las lecitinas son las más abundantes, ¿ya? Ahora, estas lecitinas también están de forma natural, ¿no? De forma natural en algunos alimentos, como por ejemplo en la yema del huevo, y básicamente van a cumplir una función de ser emulsionantes o emulsificantes. Esas sustancias, por ejemplo, son importantes para la formación de las emulsiones, ¿no? Una emulsión viene a ser la unión de una fase acuosa con una fase oleosa, y esa unión se da gracias al emulsionante. O sea, el emulsionante es el que permite la unión de la fase acuosa con la fase oleosa. Ya hay varios tipos de emulsionantes. La leche, por ejemplo, es una emulsión. La leche, la mantequilla, las margarinas, ¿no? Los helados, todos son ejemplos de emulsiones, ¿ya? Entonces, hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Hasta ver estos fosfoacilgliceroles, ¿ya? Entonces son estructurales, están presentes en todas membranas celular. Ahora, el otro tipo de fosfolípidos son las esfingomielinas, ¿ya? Son las esfingomielinas. Ahora, estas esfingomielinas también son lípidos estructurales, ¿ya? También forman parte de membranas celulares, pero en este caso solo los vamos a encontrar a nivel de células nerviosas, ¿ya? Solo están a nivel de células nerviosas. Y cuando hablamos de células nerviosas, estamos hablando de la neurona, ¿ya? Solo lo vamos a encontrar a nivel de las neuronas. En otro lugar no vamos a encontrar esfingomielinas. Eh, y básicamente, este tipo de lípidos forman parte de las membranas neuronales. Y a la membrana neuronal se le conoce con el nombre de mielina, ¿ya? Es la mielina. La mielina viene a ser la neurona, la membrana neuronal, ¿ya? Solo en ese lugar encontramos este tipo de lípidos. Ahora, estructuralmente, ¿qué cosa viene a ser una esfingomielina? Las esfingomielinas están formados por los siguientes elementos, ¿ya? En este caso, el alcohol cambia. El alcohol ya no viene a ser el glicerol. Lo que está aquí representado de color negro es la representación del alcohol de las esfingomielinas. A esta estructura se le conoce con el nombre de esfingosina, ¿ya? El alcohol de las esfingomielinas es la esfingosina, ¿ya? Esto es un monol, ¿ya? Es un monol, o sea, tiene un solo grupo OH de elevado peso molecular. Es un alcohol de elevado peso molecular, es un alcohol complejo que solo tiene un grupo oxidrilo, ¿ya? Esta es la esfingosina. Ahora, enlazado a la esfingosina vamos a tener un grupo fosfato
porque se trata de un fosfolípido, es un grupo fosfato, y también vamos a tener un solo ácido graso, ¿ya? En este caso solo tenemos un solo ácido graso, ¿ya? Un grupo fosfato y un solo ácido graso. Y enlazado al grupo fosfato vamos a tener a la colina, ¿ya? El único compuesto nitrogenado enlazado en este caso a este grupo fosfato va a ser la colina, ¿ya? Entonces, si producimos la hidrólisis de una esfingomielina, lo que vamos a obtener son S-esfingosina como alcohol, un solo ácido graso, un fosfato y la colina, ¿ya? La colina. Esa es la estructura de las esfingomielinas. Ahora, ¿cuál es la función que cumplen estas esfingomielinas en el organismo? ¿Ya? Como forman parte de la membrana neuronal, que en este caso va a ser la mielina cumple una función muy importante, ¿no? La función que va a cumplir en este caso es que va a permitir la transmisión del impulso nervioso. Dentro del organismo lo que se va a facilitar es la transmisión del impulso nervioso. Y cuando hablamos del impulso nervioso, es simplemente corriente eléctrica. Es corriente eléctrica que se transmite. Claro está que esa corriente eléctrica es baja, no es una corriente alta, ¿no? El voltaje que nuestro organismo transmite es bien bajo. 10 a la -5 voltios, 10 a la -6 voltios. Es una cantidad de corriente eléctrica bien baja que va a ser transmitida en el organismo, ¿ya? Entonces, de esa forma, el impulso nervioso puede ser transmitido, o sea, la información puede llegar al cerebro. O sea, en el caso nuestro, eh, estas mielinas, que básicamente están formadas por esfingomielinas, son nuestros sistemas aislantes, ¿no? Si hablamos en el caso del hogar, ¿no? La corriente eléctrica tiene un aislante, ¿no? El aislante en este caso es el alambre de cobre. Entonces, ese alambre de cobre permite la transmisión, ¿no? Que la corriente eléctrica pueda ser transmitido y puede haber luz en la casa. Algo así ocurre con el impulso nervioso, ¿no? Es corriente eléctrica cuya información llega al cerebro y podemos percibir sensaciones, ¿no? Como por ejemplo sensación de calor, sensación de frío, ¿ya? Calor, frío y sensación de dolor, ¿ya? Eso es gracias a estas membranas, ¿no? Que básicamente tienen esfingomielinas. Ahora, ¿qué ocurriría si no se sintetizaran estas esfingomielinas? Si no se llegaran a sintetizar estas esfingomielinas, el impulso nervioso no podría ser transmitido al cerebro, o sea, la información no llegaría al cerebro, ¿ya? Eso, ojo, es una enfermedad, ¿ya? Esa parte solo es para la parte de los chicos de enfermería, ¿ya? Este, en el caso de que no haya esfingomielinas, es una enfermedad genética que recibe el nombre de la esclerosis múltiple, ¿ya? Es una esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple se caracteriza por la deficiencia de esfingomielinas. O sea, no hay esfingomielinas. Como no hay esfingomielinas, la información no va a llegar al cerebro. O sea, una persona que carece de ese tipo de sensaciones, ¿no? Frío, calor, dolor, no lo percibe. Pero una persona que tenga esta enfermedad de esclerosis múltiple puede padecer de otro tipo de dolencias. Puede ser un dolor neuropático, por ejemplo, ¿no? Un dolor neuropático viene a ser un dolor producido por una falla, por una lesión del sistema nervioso, ¿ya? Eso viene a ser la esclerosis múltiple. Ahora, hay personas que padecen de esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad rara, pero podría presentarse, ¿no? Entonces, en esas personas que tengan esta enfermedad, no hay esas sensaciones, no se transmite el impulso nervioso, ¿ya? Y requiere de un tratamiento, ¿no? Porque esa enfermedad no tiene cura.
¿ya? Ahora, si hablamos de medicamentos, hay un medicamento que puede producir una inhibición momentánea de la síntesis de las esfingomielinas, ¿ya? Ese medicamento que puede producir inhibición momentánea de la síntesis de esfingomielinas son los anestésicos generales. ¿Ya? Los anestésicos generales son utilizados en anestesia, en cirugías. Cuando una persona va a someterse a una cirugía, se puede usar un anestésico general, ¿ya? Entonces, en esa situación, por ejemplo, hay una inhibición momentánea de la síntesis de esfingomielinas. Se inhibe momentáneamente esta síntesis porque de esa forma lo que se impide es transmitir el impulso doloroso. Ese impulso doloroso no llega al cerebro, ¿no? Es por eso que de esa forma actúan es una forma como actúan los anestésicos generales, ¿ya? Inhibir momentáneamente la síntesis de esfingomielinas de tal forma que la información la transmisión del impulso oloroso no llega al cerebro, la persona no percibe el olor. Termina el acto quirúrgico y nuevamente ya se sintetizan las esfingomielinas, ¿ya? Entonces, su función básica entonces es permitir la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? Solo están presentes en células neuronas. Ahora, cuando hablamos de los glucolípidos, estos forman parte de los lípidos complejos, ¿ya? Estos son lípidos complejos. Estamos hablando de los cerebrósidos y estamos hablando de los gangliósidos, ¿ya? ¿Por qué se le llama glucolípido? Estos glucolípidos son lípidos que poseen carbohidratos, ¿ya? Poseen carbohidratos. Son lípidos que van a poseer carbohidratos. Esos son los glucolípidos. Ahora, ¿qué cosa viene a ser un cerebrósido y qué cosa viene a ser un gangliósido? Estos dos glucolípidos también son estructurales. ¿Ya? También son lípidos estructurales. Están presentes también en células nerviosas, o sea, forman parte de la membrana neuronal. Solo ahí los encontramos, pero están en menor cantidad. O sea, estos acompañan a las esfingomielinas, ¿ya? Pero están en menor cantidad. En mayor cantidad están las esfingomielinas. En menor proporción, cerebrósidos y en mucha menor cantidad, gangliósidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa viene a ser un cerebrósido? El alcohol que posee es la esfingosina. El alcohol que posee es la esfingosina, sigue siendo la esfingosina, y enlazado a la esfingosina vamos a tener un monosacárido. Bueno, dos, ¿no? En algunos casos puede ser la glucosa y en algunos otros casos va a ser la galactosa. O sea, esta es la unidad azucarada, ¿ya? De los cerebrósidos. Y tiene un ácido graso, ¿ya? Esfingosina y como unidad carbohidratada puede ser glucosa o lactosa y una unidad de ácido graso, ¿ya? Si produce la hidrólisis de un cerebrósido, obtienes esfingosina, puedes obtener glucosa o galactosa o un ácido graso, ¿ya? Esto viene a ser un cerebrósido, ¿ya? Entonces, ahora, si hablamos de los gangliósidos, o sea, la estructura va a ser la misma. La diferencia está en la unidad azucarada, ¿ya? Es esfingosina, un ácido graso, y en este caso la unidad azucarada de los gangliósidos viene a ser un tetrasacárido complejo, ¿ya? Es un tetrasacárido complejo. Es decir, la diferencia que existe entre un cerebrósido y un gangliósido radica en la unidad azucarada, ¿ya? Va a radicar en la unidad azucarada. Si hablamos de un cerebrósido, es un monosacárido simple, glucosa o galactosa. Pero si hablamos de un gangliósido, la unidad azucarada viene a ser ya un tetrasacárido complejo. ¿Ya? Es un tetrasacárido complejo.
¿Ya? Ahora, lo que sí no se sabe es por qué en algunas células cancerosas hay síntesis de gangliósidos. Eso sí es desconocido. ¿Ya? Hay células cancerosas en las cuales hay síntesis de gangliósidos. Eso no se sabe por qué. ¿Ya? Entonces son los dos tipos de glucolípidos. Entonces, esos tres, que son las esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos, están presentes en células nerviosas, en la mielina. En mayor proporción esfingomielinas, en menor proporción cerebrósidos y en mucha menor proporción gangliósidos. Solo ahí los encontramos, ¿ya? En otro tipo de células no vamos a encontrar. Por ejemplo, en una célula de tejido adiposo, en una célula cardíaca o en otro tipo de células musculares, por ejemplo, eh, estos no están. En este tipo de células solo vamos a tener fosfoacilgliceroles. Pero si hablamos de una célula nerviosa, ahí en mayor proporción va a haber esfingomielinas, en menor proporción cerebrósidos y en mucha menor proporción gangliósidos. Y también vamos a tener fosfoacilgliceroles. Los fosfoacilgliceroles sí están presentes en toda membrana celular, ¿ya? En toda membrana celular. Ahora, los lípidos que poseen esfingosina como alcohol, a esos lípidos se les denomina esfingolípidos, ¿ya? Son los esfingolípidos. Son, por ejemplo, las esfingomielinas, cerebrósidos y los gangliósidos, ¿ya? Son los tres tipos de esfingomielinas que tenemos en el organismo, ¿ya? Entonces, esto sería todo lo referente a esta parte de lípidos. ¿Alistate, Sofía? ¿Vas a ir o no? ¿Ya? Es todo lo referente a esta parte de lípidos, ¿ya? Eh, son, son saponificables, insaponificables, ¿ya? Los insaponificables son terpenos, son esteroides, son prosalaninas. Estos no se van a poder hidrolizar. Los lípidos complejos, estos son los simples, perdón, los saponificables se clasifican en simples y complejos, ¿ya? Los simples son los triacilgliceroles, las ceras, y los complejos son los fosfolípidos y los glucolípidos. ¿Ya? Estos sí se van a poder hidrolizar. Ahora, la unidad estructural de los saponificables son los ácidos grasos, saturados e insaturados. ¿Ya? Los saturados son sólidos, estas son grasas sólidas, y los insaturados este, son aquellos que tienen enlaces dobles. Estos son líquidos, son los aceites. Ahora, el caso de los insaturados, tienen una configuración geométrica cis y trans. Solo las células animales poseen forma cis. Las grasas trans son tóxicas, son nocivas. Si ingresaran al organismo, pueden producir problemas de obesidad y pueden generar problemas cardiovasculares. ¿Ya? Los ácidos grasos se clasifican en esenciales, no esenciales. Los esenciales son todos los poliinsaturados, aquellos que tienen más de un doble enlace, y los no esenciales son los monoinsaturados y los saturados, ¿ya? Estos no se sintetizan y estos sí se sintetizan. Ojo que el organismo requiere de ambos, ¿ya? En el caso de los poliinsaturados son el caso de los omega, ¿ya? Los omega, el omega 3, el omega 6, el omega 9, ¿ya? Eso lo tenemos que buscar con los alimentos. ¿Ya? Bueno, eso sería todo de la parte de lípidos, ¿ya? Que les tenía que explicar que estaba pendiente para terminar la clase, ¿ya? Ya. ¿Alguna consulta, pregunta, por favor, para ya terminar, para cerrar? Profesor, Sí. buenos